A todos nos tira nuestra genética y lo que ha sido las vivencias, las costumbres, las formas de vida, incluso los lugares que han impregnado a nuestros antepasados, ¿no? Y a mí pues me tira una parte muy del interior de Andalucía, en la provincia de Jaén, la comarca de la Sierra de Segura. Hay un pequeño pueblecito donde nació mi abuela. Bueno, más bien ella nació en un cortijo cercano aquí, y todas esas historias que ella me contó cuando yo era una niña, una jovencita, pues las he ido guardando y con el tiempo he ido madurando. Y cuando mi abuela falleció, empecé a sentir la necesidad de preservar un poco esa historia que ella me había contado. Esas historias estaban rodeadas de olivos. Era una historia entre olivos, en un mar de olivos, como ocurre aquí en la provincia de Jaén. Aquí, desde este balcón tan maravilloso, pues se pueden ver grandes extensiones de cultivos de olivo, y realmente es la base de la economía y de la forma de vida de estas personas, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido una especial atracción por este mundo y por este sector. Y he decidido desde hace tiempo investigar sobre ello. Me he venido hasta aquí pues para hablar con la gente mayor, la gente que puede contarme cómo se vivía en la época de mi abuela. Hubo un alcalde aquí que se llamaba Juan de Dios Yesta Ibar, que fue mi abuelo concretamente. Yo le he sustituido a él en el ayuntamiento en el 2007. Y bueno, no es porque sea mi abuelo, pero ahí está la historia que la conocen todos los hombres y mujeres de Chiclana, en la cual aquí no hubo violencia ninguna. Aquí mi abuelo se encargaba de que no hubiera ninguna tropelía, ni se atacara los derechos humanos de ninguna persona de Chiclana. De hecho, él llegó a jugarse su propia vida para que vecinos de Chiclana no tuvieran represión de ningún tipo. Hacía guardia incluso en la cárcel por las noches para que algunos no le dieran el paseillo. Él decía que las personas había que juzgarlas en un juicio justo, pero nada de tomarse cada uno la justicia por su mano. Este pueblo se le llamó la Rosa de Oro también en nombre de mi abuelo. Antes era fundamental sembrar el trigo para poder subsistir, y el mundo rural, pues bueno, hubo mucha emigración, porque aquí no se daban las características propias para poder vivir. Mucha emigración en Chiclana. Chiclana llegó a tener 3.600 y pico habitantes, y en la década de los 60, bueno, pues empezó paulatinamente a ir bajando población. Se fue mucha gente a Madrid, a Barcelona, a Cataluña. Algunos emigraron también a algunos países de Europa, como Francia y Alemania. Y ahí empezó un poco el declive del mundo rural en Chiclana. También quiero decir que había muchos cortijos. En los cortijos era donde vivía, porque Chiclana tiene 236 kilómetros cuadrados, con un término muy grande, el número 13 de la provincia de Jaén. Había muchos cortijos donde vivían muchas familias, independientemente de las pedanías, que tenemos 4 pedanías: Los Mochuelos, La Porrosa, Camporedondo y El Campillo. Actualmente la que más habitantes tiene es Camporedondo. También la caza era muy importante, de la caza, el pastoreo y la agricultura, el olivar. Bueno, en la zona nuestra tenemos caza menor y caza mayor. Tenemos más o menos unas 8.000 y pico hectáreas de caza mayor,
que son fincas de la Junta y el resto son cotos privados y caza menor. De hecho, en Chiclana, el coto de Chiclana es de los más grandes de Andalucía de caza menor. En cada pedanía tiene su santo o su virgen, ¿no? En Los Mochuelos es la Virgen del Rosario, en La Porrosa la Virgen del Carmen, en Camporredondo la Virgen de Nazaret y en el Campillo es la Virgen de Fátima y San Isidro. Aquí en Chiclana la Virgen de Nazaret. Bueno, eso se ha mantenido siempre, eso culturalmente está ahí, arraigado y eso va a seguir por siempre. El cambio climático es un hecho. Antes las campañas de aceituna duraban muchísimo tiempo. No existían los medios de producción, los medios para recolectar que tenemos ahora. Yo mismo lo recuerdo, ¿no? De empezar la aceituna en diciembre y terminar incluso en marzo. Y entonces, claro, con los animales aquello era muy laborioso, muy costoso y se tardaba mucho. Mi tío, cuando vino de la mili, pasó por la ermita y se había hundido la ermita. Y dijo mi tío, padre, se ha hundido la ermita y no queda en aquel rual que estaba la Virgen. Estaba la ermita, pero entonces, porque había ya unos ermitaños, unos que le decían aquí los filos, quedaba en aquel rual de la Virgen. Dice mi abuelo, ¿y qué? Dice, pues dame una manta y cogieron, estos que estaban allí, dos hermanos, mi tío y yo, el pastor, otro que había, y se la llevaron con la manta, los cuatro, al cortijo. Al llegar al cortijo, pues mi abuelo abrió la puerta, estábamos todos, la metieron en el cuarto ese que había visto usted esta mañana. Sí. Y allí ha estado 3 años, mientras duró la guerra. Venían manchegos, mujeres, que tenían unas manos, hacían unos encajes. Llovía tanto, era otra vida ahora. Claro, aquella vida no es como la de ahora. Claro. Si escampeaba, que no llovía, ¡hala, iros a la rambla! Todas las mujeres y los hombres a coger, que llovía, veniros a la lumbre, traer un taparro, esta de taparro, para poner sus secos. Ahora no. Pues aquí era la carrasca, las fiestas, venía un tren, chiquitillo, un tren, allá a la carrasca. Y nos daban a lo mejor una gaseosa, bebíamos una gaseosa y te montabas en aquello, es lo que había. Ya ni había tiendas, ni había juguetes, ni había nada. ¿Cuáles son las comidas típicas de aquí, de esta zona? Arroz, tomate frito con carne, pollo asado, guisado de pollo. Cachamiga. Cachamiga. Hemos comido a mediodía cachamiga. Pues la comarca de Segura se constituye por muchísimos pueblos que originariamente vienen de la época íbera y árabe y romana, y concretamente en el que estamos viene de la época íbera. Los primeros pobladores fueron íberos, luego vinieron los romanos, luego los árabes y luego los cristianos. Antiguamente es una zona agrícola, por antonomasia, pero había otro tipo de cultivo porque no era una explotación como la del olivar ahora mismo, que es producción de aceite a gran escala, sino que la gente lo que tenía era para su propio consumo. Tenían cereal, tenían colmenas, tenían olivos, tenían vides, tenían arroz, tenían un poco de todo para sobrevivir en las casas. En el caso de este pueblo, el 100% del motor económico es el olivar. Una cooperativa somos un grupo de personas que nos unimos bajo la figura de la cooperativa y entre todos nos ayudamos para poder producir, por ejemplo, aceite de oliva en este caso. Entonces nosotros llevamos nuestra producción y el aceite, la cooperativa, la junta directiva se encarga a través de la cooperativa de vender nuestro producto. Soy Juan Antonio Cano Resa, soy natural de Chiclana de Segura, mis padres eran de Chiclana de Segura, mis abuelos eran de Chiclana de Segura, tanto por parte de mi padre como de mi madre. Se sembraba antes, era para dar de comer a los animales que tenían, para los borricos, para los mulos y para las cabras, que aquí no era para vender, para hacer una cooperativa de cereal ni nada de esto, ¿no? Aquí la gente vivía de la oliva. Antes segaban a mano con la hoz, cuando ya ya son otros tiempos, las cosechadoras pues no les interesa venir a caer una parcelita pequeña ni nada de esto. Y entonces por eso se ha impuesto ya en poner olivar. Mi madre no fue a la escuela, ni mis tías. Mi madre nació en el año 1938. Mi madre no sabía ni leer ni escribir. Mi madre, para poder vivir en sus casas, si mi abuelo trabajaba dando jornales o trabajaba en una casa de terratenientes, bueno, pues quiero decir, no sé si es la palabra adecuada. Mis tías y mi madre se dedicaban a limpiar en la casa a esos señores, por tarde a lo mejor le daba como diría yo, algo de aceite para poder guisar mi abuela, que era la madre
fregaba la casa, le cuidaba a los hijos, por tarde que como mi abuelo trabajaba en esa casa, en el campo, pues le ayudaban a esa mujer, nada por económicamente, no, por tarde llevase algo, de a lo mejor carne, o llevase aceite, o llevase algo que estaba en las necesidades en esas casas. En los veranos me acuerdo que eran todas las calles, una vez hecha la cena de cada casa, salían cada vecino con sus sillas a charlar entre unos y otros, y aquí no, eso me acuerdo perfectamente. Yo, lo único que me decían mis padres es que cuando pasara por algún lado que dijera buenas noches, buenos días, o cualquier persona mayor, que siempre respetarla, y eso era antes de las lecciones que había antes. Yo creo que el olivar tradicional tiene que subsistir mientras que los tiempos, porque mejor aceite que ese no va a haber. Mejor aceite que ese de calidad y de esto no va a haber. Y respecto a esto de la población de mi pueblo, yo soy muy optimista y yo creo que sí, va. Yo vine aquí cuando era una niña y vine con mi abuela y con mis padres. Yo recuerdo pues andar por estas calles siendo una niña y correr y jugar y montarme en un burro y estar aquí al fresquito y acompañar a mis padres en los recorridos que hacían por los bares de este pueblo y recomiéndome las cortecitas de cerdo, los torreznos que tan ricos estaban y que ya lamentablemente no encuentro aquí. Entonces eso se me ha ido quedando, ¿no? Y se me ha ido quedando todas esas historias que mi abuela me contó. Y yo me he dado cuenta de que es necesario preservar la historia de las personas que queremos. Y yo pues quería muchísimo a mi abuela, como se suele querer a una abuela, ¿no? Entonces me parece que debía hacer algo para honrar su memoria y todas esas vivencias que ella tuvo. Tengo la idea de escribir algo sobre una mujer que nació en la época de mi abuela, que vivió en este mundo rural, en este mundo del olivo, en esta zona, y bueno, las circunstancias a las que se enfrentó. Mi abuela me ha servido de inspiración para este libro, pero tampoco cuento la vida de mi abuela. Sin embargo, documentarme me ha ayudado mucho, y venir a este pueblo y hablar con muchísima gente, gente mayor que me cuenta sus experiencias, gente joven que cuenta los recuerdos de sus mayores y que me cuenta cómo actualmente está la situación aquí, cómo se vive y cómo se enfrenta a una despoblación de estos pueblos, pues me están enriqueciendo mucho. Pasear por las calles de este pueblo, pasear entre los olivos, perderme por los caminos y encontrar los cortijos, algunos ya derruidos y abandonados, visitar almazaras de aceite donde se produce el oro líquido, hablar con la gente, escuchar sus historias, sus vivencias, sus recuerdos. Eso me ha aportado, bueno, pues una gran cantidad de información que van a enriquecer o han enriquecido la narración de esta novela. La gente aquí es muy amable, son gente noble, son gente sencilla, son gente que te abre las puertas de su casa y que te reciben con las manos abiertas. Con esta novela lo que he pretendido sobre todo es hacer un homenaje a las mujeres de la época de mi abuela, de principios del siglo XX, mujeres del campo, mujeres rurales, que apenas si sabían leer y escribir, bueno, la mayoría no sabían, no tenían las oportunidades ni las comodidades que tenemos ahora, se enfrentaban a un trabajo duro como es el de la recogida de la aceituna y las labores del campo, además en unos meses pues muy fríos aquí, estamos a 1 grado, 2 grados, la época de la Navidad es cuando se hace la recolección de la aceituna y pues cuando transcurre la actividad aquí en la zona, ¿no? Entonces las circunstancias, ahora tenemos abrigos, guantes, bufandas, entonces las ropas pues no eran tan abrigadas, las casas no eran tan confortables y tenían que mantenerse y aún así pues han sabido luchar, salir adelante, criar a hijos y nietos y sobrevivir.
Y básicamente yo lo que quiero con esto es rendirle un homenaje a esas mujeres que, como mi abuela, fueron unas luchadoras para su época. Además hay que tener en cuenta que en esa época pues transcurrió algo muy traumático en España, que fue la guerra civil, y de una forma u otra les afectó, y también va reflejado en la novela, así como la posguerra, etcétera, etcétera. Y bueno, ya no voy a dar más pistas, yo os invito a leer la novela y a disfrutar de ella, a que os metáis en esa piel de esos protagonistas y disfrutéis pues, de este mar de olivos, de esta naturaleza y de este entorno tan privilegiado que tenemos en Andalucía.